Bien, Shalom. Antes que nada, voy a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahab, Wadash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra del Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai, en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Awar, hermanos y hermanas. En esta oportunidad voy a entrar en lo que corresponde al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 a 30, que es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que verdaderamente está hablando y de qué tiempos. ¿Ok? Porque esta parábola hace referencia en especial a dos tiempos, que uno se ha cumplido y otro está por cumplirse. Vamos a ello. Mateo 13 y 24. Y se like, hermanos, si es que se escucha algún otro ruido. Es viernes y aquí en las calles están como en los días de Noé, ¿verdad? Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿De acuerdo? Entonces está haciendo una comparación. El reino de los cielos semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Bien, es básicamente una parábola, es la comparación entre dos cosas. Es básicamente cuando se busca ocultar o mantener en secreto algo a alguien, para que no todos puedan entenderlo, sino solo algunos. Es por eso que a veces, cuando a veces se oyen diálogos de estos eruditos, ¿verdad? Si han tenido la oportunidad, muchas veces en sus frases, y lo pongo entre comillas, mencionan para los entendidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no todos entienden aquello que diferentes temas, ¿cierto? Ahora nosotros estamos hablando del reino de los cielos, pues el reino de los cielos es para los entendidos, porque no todos lo entendieron en el momento y ahora en este tiempo también no todos lo van a entender. Ahora, esa buena semilla viene a ser los elegidos, los justos de la nación, ¿ok? Venían a ser nosotros que estamos peleando por Yahweh Hashem Yahushai en este tiempo. Y básicamente que el Señor nos ha levantado en espíritu y sigue todavía levantando más hermanos. El hombre es Yahushai, ¿ok? Que Yahushai es el verdadero nombre del Hijo, al que ignorantemente conocen como Jesús, Yeshua, etc. Su verdadero nombre es Yahushai, que significa el Salvador, y el nombre del Padre es Yahweh, que significa Él existe. Ambos en hebreo anciano, hebreo paleo, ¿de acuerdo? El hebreo antiguo, que tanto se ha enfocado la élite en destruir y dejar al abandono y sin efecto, pero que no ha podido. El campo viene a ser este mundo, ¿ok? Esta tierra. Ahora, déjeme ir a un precepto rápido. Lucas capítulo 17, versículo 20, dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Bien, siendo que el reino del Señor, ¿de acuerdo? Está dentro de nosotros. Nosotros en este momento somos el reino, ¿no? ¿Ok? Somos el reino del Señor, porque es como una vasija en el cuerpo, el espíritu, ¿de acuerdo?
que habita en nosotros nos hace, esa Jerusalén, ¿de acuerdo? Porque no se trata del lugar, del lugar antes que la gente, sino de la gente antes que el lugar, ¿de acuerdo? En el espíritu, uno mismo siendo un hebreo israelita, no un llamado moreno, indio o latino, ni nada de eso, ¿ok? Es ahí por qué se refiere así. Vamos a volver. Mateo 13 y 24 nuevamente. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bien, y ahora ese reino de los cielos también, ¿ok? Hablando de nosotros, esa buena semilla, hablando de los elegidos, que no estoy diciendo que ya estemos sellados, ¿ok? Que seamos los elegidos y ya estamos salvos, ni nada de eso, pero estamos haciendo lo que potencialmente el electo iba a hacer en los últimos de los últimos tiempos. Bien, solo para recalcar que vienen a ser esos 144,000 y un tercio, que son los elegidos y los amigos de los profetas también, ¿ok? Y dice que ese tercio pues va a ser hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, ¿de acuerdo? Mucha gente, una multitud, ¿ok? Y también hay de recalcar que el Señor hace muchas comparaciones, ¿verdad? Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora estamos hablando acá de una viña, ¿verdad? Estamos hablando de la viña del Señor, que esa viña del Señor es Israel. El Señor usa constantemente parábolas, ¿ok? Para poder referirse a Israel. Voy a saltar a versículo 7 el punto. Ciertamente la viña de Yahweh Ba'ashin Yahushai de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Entonces queda claro que el Señor usa estas comparaciones, ¿ok? No refiriéndose a una viña como tal, pero sí, ¿ok? A su pueblo, ¿bien? Y así en eh, muchas cosas, en muchas oportunidades. Voy a traer algo acá. Cuarto Esdras. Permíteme un momento, Babakusha. Este es Cuarto Esdras 9:22. Perezca pues la multitud que nació en vano. ¿Qué? Perezca pues la multitud que nació en vano, queriendo decir que en este último tiempo, que es al punto al que vamos a llegar al final de esta parábola, en este último tiempo la mayoría de gente, para los que no son entendidos, pues ellos, la mayoría va a morir, ¿ok? Va a morir junto con el mundo, dice: y consérvese mi uva y mi planta, porque con gran trabajo la he perfeccionado. Y eso hablando de los elegidos, que están siendo perfeccionados constantemente y siendo comparados con uvas. ¿Ven? Entonces Yahweh Hashem Yahushai usa este tipo de comparaciones para poder dar a entender a los elegidos, al electo. Bien, no está lidiando con todo el mundo actualmente. Bien, entonces esos elegidos van a ser perfeccionados hasta el final y van a poder salir de esas plagas, ¿okay? Como lo dice en Job 5. Bien, con ello
Vamos a volver acá. Mateo 13 y 25, continuamos. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Ok? Ahora ese enemigo se está refiriendo a Esaú-Edom. Esaú-Edom sembró la cizaña cuando dormían, cuando los hombres dormían, y eso es básicamente sus hombres, está refiriendo a los israelitas. ¿Ok? Y dormir pues se está refiriendo a ese estado de muerte. ¿Ok? Acá la palabra dormir está siendo usada como si fuera básicamente un eufemismo, ¿va? Y como lo sabemos, pues vamos a volver acá. Mateo 13 y 25. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora vamos a entrar a la palabra dormir. Bien. Sleep, ¿ok? Que es el griego 25:18. Strong's G 2518, Cathudo. Kazuro, ¿ok? Y Kazuro, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y ahí te dice, el punto C es el importante. Dormirse, quedarse dormido. Kazuro, eufemísticamente, estar muerto. Metáfora, ceder a la pereza y al pecado, ser indiferente a la propia salvación. ¿Ven? Entonces, eufemísticamente se refiere a estar muerto, y eso lo podemos conectar con la siguiente escritura que, que sacamos constantemente. Esto es uh, Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y cadáveres, nunca se ha sabido que cadáveres hayan estado en la plaza de alguna ciudad, botados y todo eso, ¿verdad? Nunca han estado de esa manera, ¿cierto? Nunca se ha sabido de algo así. ¿Por qué? Porque está haciendo una referencia. ¿Referencia a qué? A esos cadáveres que son los cadáveres de sus hombres, que son los israelitas, eufemísticamente, en un estado muerto, ¿correcto? Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿De esa grande ciudad cuál es? Estados Unidos de América, ¿ok? Conocido como acá te dice que en sentido espiritual, ¿ok? Estamos hablando de un sentido espiritual. El que es espiritual, que lo entienda, dice, se llama Sodoma y Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sodomía, la esclavitud, la guerra, la injusticia, la violencia, la sangre, la, eh, eh, el estar cautivos, ¿verdad? Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ¿qué pasa? Y cuando menciona que nuestro Señor fue crucificado es porque les cambiaron. Algo acaba de ocurrir en este momento. Había un sujeto que está borracho, está pasando así, pidiendo plata por todos lados, y yo estoy solo a un costado, y antes de venir a mí cruzó la calle, ¿no? Y ya me ha visto otras veces aquí también. Dice, ¿por qué? Porque en Estados Unidos de América, ¿ok? Es donde esta gente hace proliferar esta falta de respeto, esta blasfemia al Espíritu, el cambio el cambio de la piel de nuestro Señor, ¿ok? Mantiene esta enseñanza tan baja, ¿ok? De hacerlo pasar como si fuera un edomita, ¿ok? Profana lo que es santo. Bien. Y es lo que enseña, es lo que imparte, ¿de acuerdo? Y este momento en el que
estamos dormidos, ¿verdad? Que básicamente es haber estado en ese espíritu de esclavitud, es considerarse muerto. Dormir es esclavitud, man. Dejó de ser porque empezó acá, Jeremías 17:4, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces, acá, Señor Yahweh Ba'ashem Abushai lo que ha hecho básicamente es desterrarnos, apartarnos, ¿okay? Quitarnos nuestra heredad, quienes éramos, quienes fuimos. No recordamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos quitó lo que teníamos dentro nuestro. Nos quitó el conocimiento, nos quitó sabiduría, nos quitó todo lo que nos hacía distintos a las naciones, ¿ok? Y así fue como las naciones se apoderaron de nosotros, nos destruyeron y también pasaron a estar por encima nuestro. Y es así como llegaron a tener mayor poder y nosotros pues estar en este estado bajo, ¿ok? Un estado cautivo, de esclavo destruido. Jeremías 50 y 33. Así ha dicho Yahweh Bahashem Beabushai de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. ¿Ok? La nación. Dice, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Entonces acá se está refiriendo a Israel específicamente, allá en Babilonia. ¿Por qué? Porque allá es donde todas las 12 tribus están juntas. Allá, aunque no se hayan levantado del todo, ¿ok? Todas las tribus, la nación de Israel se encuentra junta allá en Estados Unidos de América y están compartiendo la misma esclavitud, y es algo que se supo, ¿ok? Al momento de que empezaron a ser levantados mediante el Espíritu Santo. Ezequiel 37:1. La mano de Yahweh Bahashem Beahushai vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh Bahashem Beahushai y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Entonces esto hace una referencia a Israel en un estado muerto, en ese valle de huesos secos, principalmente siendo Babilonia la Grande. ¿Ok? Dice, y me dijo, porque un valle viene a ser un lugar donde carece la vida, ¿ok? Donde es básicamente un lugar estéril de frutos. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Si hace una referencia a esta pregunta de vivirán, quiere decir que en un enfoque directo están muertos. Bien, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh Bahashem Beahushai, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Yahweh Bahashem Beahushai. Así ha dicho. Ok, ahora esto es lo que fue mandado, ok, como una visión, ¿de acuerdo? Que en un futuro se iba a cumplir, para ser exactos y específicos, en 1969 y 1970, ok, empezando por Abba Vivens, que esta verdad fue sacada con el poder y la potencia que el Señor empleó en el Espíritu. 5. Así ha dicho Yahweh Bahashem Yahushai, el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Entonces es el espíritu lo que provoca la vida, y es el espíritu el que se nos fue quitado al momento de que Yahweh Bahashem Yahushai nos desterró. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió. El Señor nos desterró, nos quitó nuestra heredad, nos quitó todo lo que nos distinguía de las naciones. ¿Ok?
ya que desobedecimos en reiteradas veces y enfogonamos, hicimos al Señor llegar a un punto de ira muy alto, ¿bien? Pero acá está hablando de un tiempo en el que eso se iba a revertir. 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Yahweh Hashem Yahushai. Y versículo 6 te habla del orden en que el Señor iba a hacer las cosas. ¿Por qué? Por lo siguiente, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Bien. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, es decir, todavía estaban muertos. ¿Por qué? Porque lo que había pasado era que el Señor estaba armando, ¿okay? Devolviendo de a poco a Israel los sentidos, ¿ok? Pero sin espíritu, ¿bien? Es decir, sabían, porque sabían que había algo en común entre un llamado moreno, indio o latino, sabían que había algo en común, a diferencia de los sedomitas, del autoproclamado hombre blanco. Se identificaban por las maldiciones, por cada una de ellas, que naturalmente no las tenían por precepto, pero sí por sufrimiento. Y a esos también sumado que estaban haciendo levantamientos mediante manifestaciones y grupos sociales, ¿ok? En contra de Saúl mismo y de sus leyes. Entonces eso es lo que representa el que hayan estado juntándose los huesos y los tendones, ¿ok? Se estaban identificando, pero no llegaban al correcto entendimiento de por qué es que tenían ese espíritu de ir en contra de Saúl y de sentirse como se sentían. 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, es decir, todavía no estaban vivos. 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, o al viento, como dice The Wind en versículo 9, que es algo que nosotros hacemos constantemente cuando salimos a las calles. Nosotros no hablamos directamente a la gente, ¿ok? No en su mayoría del tiempo, sino a edificación a la cámara y a quien oiga. ¿Por qué? Porque es el espíritu el que al final va a captar el mensaje y va a estar dispuesto a asimilarlo, a aceptar o a comer este rollo, ¿ok? No es estar buscando a toda la gente que pase, como lo hacen las diferentes otras religiones. Bien, dice, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh Bahashem Behushai, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Ok? Muertos, ¿por qué? Porque habíamos sido desterrados, quitado nuestra heredad, estábamos muertos totalmente, estábamos en esclavitud, oprimidos, ¿ok? En Estados Unidos de América, Babilonia la Grande, la casa del cizañero y la casa del ladrón, y también en los diferentes lugares de destierro, en donde nos encontramos, el cautiverio donde nos encontramos. Pero este espíritu fue dado a los cuatro vientos, vino de los cuatro vientos, así fue como fue soplado, ¿me? ¿Ok? El epicentro siendo Babilonia la Grande, Estados Unidos de América, y de ahí es donde desprende esta verdad, ¿ok? Y así es como hermanos se han ido levantando poco a poco en los cuatro rincones del mundo, viviendo, dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ahí está, un ejército, ¿por qué? Porque somos soldados, ¿ok? Y cuando el espíritu entra y empezamos a vivir, quiere decir que empezamos a entender esta verdad, a temer a Yahweh Hashem Yahushai, a ver las cosas como realmente son. Bien, dice, y estuvieron sobre sus pies, porque eso significa que empezaron a profetizar. Y así empezó con nuestros eh, ancianos, obispos, apóstoles, maestros, ¿ok? Hasta llegar hasta este punto en donde hemos aprendido, ¿ok?
y enseñando, y estamos enseñando a la vez. Y es un ejército grande en extremo porque, como ya saben, okay, el Señor es un Dios de guerra. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es cumplir la labor de un soldado, y un soldado no se enreda en negocios civiles, sino más bien está buscando agradar a su general, quien lo reclutó, ¿de acuerdo? Pero el punto es ese, que estos huesos, ¿ok? Se está refiriendo a Israel en un estado muerto, un estado esclavo, debido a que el Señor Yahweh Shai nos colocó en ese estado, pero que en un momento iba a revertirse, que ese momento llegó 1969 y en adelante, pues ese ejército se ha estado levantando, ¿ok? Por medio de Yahweh Shai, de su espíritu, ¿ok? Que habla a través de los profetas, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo. Ahora vamos a volver acá para no salirnos mucho del tema. Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, ya sabemos que acá cuando habla de dormían los hombres, se está refiriendo a que estaban eufemísticamente en un estado muerto, ¿ok? ¿Por qué? Porque carecíamos del Espíritu Santo, ¿ok? Carecíamos del Espíritu de Yahweh Bashim Yahushai, de la verdad. ¿Por qué? Porque habíamos sido puestos en manos enemigas, ¿ok? Es ese tiempo de esclavitud en el que estábamos, ¿bien? Ahora dice que y sembró cizaña sobre el trigo y se fue, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué sembró cizaña? Básicamente, este enemigo, durante el tiempo que nosotros estuvimos en sus manos, él violó a nuestras mujeres, ¿ok? Se la que... Un momento, Babucha. Acá. Él violó a nuestras mujeres, ¿ok? Cuando vinieron, nos conquistaron, ¿ok? Cogieron de trofeo todas nuestras mujeres, ¿bien? Dejaron su semilla, ¿de acuerdo? Este es un gran problema generacional que hubo, ¿ok? Es por eso que ahora, pues, hay padres, ¿verdad? Que cuando tienen hijos, pues salen de piel clara, ¿de acuerdo? A veces hay hasta llamados latinos, ¿verdad? Llamados latinos que se ven como nosotros, pero verdaderamente pues son edomitas. Es como una siembra que han hecho esta gente, ¿ok? Para poder infiltrarse, ¿ok? Eso también es conocido como una táctica de guerra, ¿no? ¿Ok? El poder joder generacionalmente a tu nación enemiga. Esaú sembró su semilla y nuestra gente empezó a parecerse a él. Es por eso que cuando tú buscas, ¿verdad? Espérame. El trigo y la cizaña se parecen, ¿ok? Acá ves la diferencia. Ahí está. El trigo más, eh, más amarillito, la cizaña un poco más verdosa, ¿de acuerdo? Pero en apariencia, pues se parecen, pero hay distinciones, ¿de acuerdo? Y esa es la razón por la que no se puede decir, por la que no podemos juzgar por apariencias. Lo correcto en estos casos, en este momento, ¿ok? No es que, ok, hay un hombre que es un gringo, él es edomita, pero tiene todo el comportamiento de un Jake, de un Jacobo, ¿vea? ¿Y eso por qué? Porque el espíritu revela al espíritu. Vamos a eso. Primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino
prueben los espíritus si son de Yahweh Bahashim Yahushai, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y eso es lo que debemos hacer, probar los espíritus. ¿Ok? ¿Cómo probamos los espíritus? Mediante las escrituras. Esta es la manera correcta. Bien, ¿por qué? Porque ellos, vamos a sacarlo también, Joel 3:3, y echaron suertes sobre mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo? ¿Quién está hablando? ¿Okay? El pueblo de Israel, Yahweh Bashim Abishai, refiriéndose a su pueblo. Dice, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Ok? Entonces, esto te hace referencia a lo que aconteció, ¿ok? A lo que aconteció en ese tiempo en el que estábamos supeditados a mano de las naciones. El comercio transatlántico de esclavos, el comercio transahariano de esclavos, siendo perseguidos por camitas y árabes, vendidos a los griegos, a los amalequitas, que financiaban esos barcos de esclavitud, ¿no? Yéndose a Portugal, a Holanda, a España, ¿ok? Aquí a las Américas, para trabajar, para hacer mano de obra barata, gratis. Bien, y ahí está, vendieron a nuestras mujeres, ¿ok? Como se les dio la regalada gana. ¿Por qué? Pues como te dice Baruch 4:5, fuimos entregados a los enemigos, ¿ok? Esaú es el enemigo. Mateo capítulo 13, versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Ve? Y esa es la obra del enemigo. ¿Ah? Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué pasó? Este enemigo, pues, como castigo por nuestra desobediencia, por salir de los límites, ¿ok? Hizo y básicamente creó todo un desorden. ¿A raíz de qué? A raíz de nuestra propia conducta, ¿de acuerdo? El Señor dijo, no te mezcles con las naciones. Ahí está. Al final nos mezclamos y el Señor nos entregó a esas naciones, ¿no? Vamos a verlo acá. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28:68. Y Yahweh Bahashim Yahushai te hará volver a Egipto en naves. Bien, aplicando el tiempo de Joel 3:3 que estábamos comentando hace un momento. ¿Cómo vas a volver a Egipto en naves si Egipto puedes ir por tierra? Y se supone que habla del tiempo antiguo, como dicen estas iglesias. Esto no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a ese tiempo de esclavitud, ¿ok? En el que Egipto se está refiriendo al Egipto espiritual, a Sodoma y Egipto, es decir, la gran ciudad, Babilonia la Grande, Estados Unidos de América. Bien, y el Señor nos hizo volver ahí, por el camino del cual te he dicho, nunca más volverás. ¿Cómo vas a volver? ¿Cómo vas a nunca más volver si se supone que era Egipto antiguo? No tiene sentido, ¿verdad? Dice, y allí serán vendidos a sus enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Bien, básicamente diciendo que no podríamos salir de esa situación a menos que mismo Yahweh Bashim Yahushai lo provoque. ¿Ok? Y esto continuó porque no conseguiríamos salir de esa situación, ¿verdad? Entonces fuimos vendidos, ¿ok? Por estos enemigos porque estábamos en sus manos y estábamos sirviéndoles, ¿ok? Y hasta el sol de hoy todavía seguimos sirviendo a nuestros enemigos, ¿no? Estamos en este maldito mundo, este infierno, siendo esclavos y aborreciéndolo día con día, ¿ok? Pero ahora en el espíritu, clamando a Yahweh Ba'ashem Yahushai hasta que Jerusalén sea restaurada.
estamos en un estado vivo, ya no en un estado muerto. Pero la cizaña fue sembrada cuando estuvimos en ese estado muerto. ¿Ok? ¿Debido a qué? Debido a que estábamos lejos por nuestra desobediencia. Bien. Mateo 13 y 28. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. ¿De acuerdo? Básicamente, lo que el Señor va a hacer es un filtro. Es que ninguna otra nación básicamente está enseñando lo que nosotros estamos enseñando. ¿Verdad? No hay chinos, ¿ok? Enseñando esta verdad. No hay alemanes enseñando esta verdad. No hay africanos enseñando esta verdad. Ahora pueden decir, pero ¿por qué hay entonces hombres invocando Yahweh Bahashem Beabushai en África, en Alemania, allá en Corea? Pues porque son israelitas, ¿ok? Porque Israel está esparcido por todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Mashayak Yahabushai, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estamos hablando de parte de Europa, lo que es actualmente Europa y naturalmente Asia. ¿Ok? Entonces hay bastantes israelitas en todo el mundo que se ven como otra nación, se ven como otra gente, ¿ok? Pero naturalmente el espíritu es el que predomina, ¿ok? Es por eso que invocan los nombres correctos y si no fueran, pues están igualmente, ¿ok? En un celo, ¿ok? Es por eso que hay estas congregaciones y todo clamando en un poder superior, el cual desconocen, porque como dicen Romanos, tienen un celo, pero es un celo mal encausado, nada más, pero igual el espíritu revela el espíritu, que en un momento vamos a sacar ese precepto, ¿ok? Que básicamente pues no tendrían los nombres, ¿de acuerdo? Pues no habría temor, ¿verdad? Lo que pasa es que van a volver a donde el espíritu pertenece, porque el espíritu, nadie, vamos a traerlo. Eclesiastés 8 y 8, no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Básicamente porque hablando no de que nadie puede retener su espíritu, es decir, que nadie puede prolongar sus días, ¿ok? Ni acortarlos. Es Yahweh Yahushua el que está en control de todo, pero a su vez también es debido a que están hay algo en el espíritu, ¿ok? Que es algo que te jala, ¿ok? El espíritu se conecta con el espíritu, es por eso que uh, ese fuego puede encenderse. De lo contrario, no pudiera encenderse, lo cual pues naturalmente hay dos cosas, o no son de Israel o son de Israel, pero están destinados a la muerte, ¿ok? El punto siendo acá, hermanos, es que tú no estás viendo a ninguna otra nación haciendo lo que solo Israel está haciendo en estos últimos tiempos. Eso es lo que nos identifica. Bien, ahora te dice acá Mateo 13 y 30, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, que es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? En este momento, vamos a ver, antes que eso, ¿qué es la siega? Siega, acción o actividad de cegar la hierba o el cereal maduro.
Época del año en que se siega el cereal maduro para recolectarlo. Ahí te da la respuesta. La siega es el momento donde está listo la cosecha para ser sacada. ¿Ok? Entonces dice, dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Todos estamos en este momento, no en el mismo carril, pero sí en la misma dirección, dirigiéndonos hasta el fin del fin, ¿correcto? Pero, como les digo, no en el mismo carril, en el sentido de que no estamos haciendo las mismas cosas junto con la demás gente pagana, ¿bien? Ni junto con las demás naciones, ¿correcto? Es el tiempo de la cosecha viene a ser el fin del mundo, ¿de acuerdo? En el que estamos, y el cual empezó cuando Yahushua vino a la tierra, bien, ya hace 2000 años. Y el tiempo de la siega, pues, es el momento en donde va a ser recogido todo. Ahora dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles, porque los ángeles van a ser usados para la separación de quienes todavía siguen corriendo hacia este mundo, o a los que han estado haciendo las cosas que han debido de ser hechas de acuerdo a la voluntad de Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque los ángeles no son de este mundo y ellos ven el espíritu, saben quién es quién, ¿ok? No hay nada que se le pueda hacer oculto. Vamos a traer un precepto. No lo tengo abierto, Salah. Momento, Babakushan. Perfecto. A ver si falla, hermanos, un momento. Ya. Voy a entrar al... Ya. Eclesiástico o Sirácides 23 y 19. Solo teme la mirada de los hombres, olvidándose de los ojos del Señor, Yahweh Hashem Yahushai, que son 1000 veces más luminosos que el sol, que observan todas nuestras acciones y que penetran hasta en los lugares más secretos. ¿Ve? Entonces, ¿eso a qué se refiere? Se refiere a los ángeles, porque los ángeles son los que brindan el reporte a Yahweh Hashem Yahushai de todo lo que hacen los hombres. Y eso también lo vamos a ver acá. Hebreos 1 y 14. Pues todos ellos no son más que funcionarios espirituales y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Bien, hablando de los ángeles, ¿de acuerdo? Entonces, los ángeles son los segadores, los que van a separar el trigo de la cizaña. Bien, ¿por qué? Porque ellos ven el espíritu, ellos saben quién es quién. ¿De acuerdo? Ellos son los ojos de Yahweh Bashin Yahushua en todas partes, y son los que reportan todo lo que se hace, ¿ok? En este mundo. Vamos acá, Mateo 3 y 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Okay? Y básicamente ese trigo se viene a ser la elección, ¿de acuerdo? Y ahora esos manojos de cizaña pues van a ser quemados en fuego nuclear, el cual va a derretir todo. Ahora, cuando saltamos versículo 36, ¿de acuerdo? Te dice, entonces, despedida la gente, entró Yahushai en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque
Te apuesto que la mayoría no supo qué es lo que significaba, pero los discípulos, pues estar ahí, cercanos, ellos tenían el espíritu para poder um, ahondar un poco más a través de esas preguntas que le hacían a Yahabushai. 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, es decir, de esta era, este ayón que corresponde a Esaú Edom, porque Esaú es el fin del mundo y Jacob el principio del que sigue, Israel. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ese horno de fuego, refiriéndose a este fin del mundo, en base a fuego termonuclear, y a rayos láseres. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En pocas palabras, esa es la destrucción nuclear, ese fuego. Esa es la explicación. Esaú dejó su semilla, se mezcló en generación de generación cuando éramos esclavos, pero ha llegado el tiempo en que todo pues va a ser revelado por algo en lo que ni Esaú mismo tiene poder. Lo siguiente, Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh Bahashem Yahushua. Es por eso que todo esto es espiritual. Esaú no puede llegar a este punto espiritual, trata de manipularlo, manejarlo, pero ya cuando se siente lejos lejos de cámaras, sale a relucir su carnalidad. Es por eso que nuestra gente está como está, cuando estas religiones que son absorbentes, pues los tratan de manipular, ¿verdad? Sin embargo, los que son del Espíritu, pues van a discernir todas las cosas de acuerdo al Espíritu. Voy a traer una más. ¿Qué pasó? Esto es Primera de Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Yahweh Bahashem Yahushua. Ahí está, de parte del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es lo que te da vida. Al no tener el Espíritu, simplemente estás muerto, es decir, estás en un estado dormido, eufemísticamente hablando, como en la parábola. Entonces, los que no son espirituales no reciben esta verdad. Dice: todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Esto haciendo referencia a que los espirituales, los elegidos van a ser dirigidos mediante el Espíritu, que naturalmente son las Escrituras, y es por eso que estas leyes son insignificantes a comparación de las Escrituras. En cambio, nuestra gente se rige por leyes humanas, y esas leyes humanas pues no nos aplican a nosotros, la verdad. Sin embargo, seguimos unas cuantas por mantener la paz y ser sabios, ser mansos como palomas y astutos como serpiente. Pero va a llegar el tiempo en el que eso ya no va a hacer efecto, y es por eso que muchos pues vamos a padecer, pero eso es lo requerido, ¿Por qué? Porque los no espirituales, van a caer en desesperación. En cambio, los espirituales, que son los elegidos y ese remanente, van a tener el Espíritu que los guíe, van a tener el Espíritu que los guíe, y la calma necesaria
puesto que sabiduría les indicará el camino por donde deben ir. ¿Ok? Pero el punto es ese, hermanos, solamente para poder entrar en esa parábola. ¿Ok? Habla del tiempo de nuestra esclavitud, de cuando hemos estado desterrados, dormidos, que seguimos desterrados, pero ya no dormidos, ya no en un estado muerto. ¿Ok? Y es por eso que entendemos quién es nuestro enemigo y nos cuidamos de nuestro enemigo. Y voy a cerrar con eso. Eclesiástico capítulo 12, versículo 10. No te fíes nunca de tu enemigo. Su maldad permanece igual como el bronce bajo el óxido. ¿Ok? Permanece igual como el bronce bajo el óxido. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si algo se te oxida, si un metal se te oxida, tú lo puedes, ¿cómo se dice? Tú lo puedes limar. ¿Ok? Tú tienes tu, ¿cómo se llama? Tu lija, lo lijas, ¿ok? El óxido cae como polvo y ahí tienes tu metal todavía. Entonces, esa es la manera como se cubre este enemigo, como siempre se ha cubrido. Pero en este momento el óxido está siendo sacado, espiritualmente hablando, ¿okay? Para poder revelar quién es verdaderamente nuestro enemigo, que es Esaú-Edom y las demás naciones, pero encabezadas por Esaú-Edom mismo. ¿Okay? Por lo tanto, ahora pues, no. Por lo tanto, ahora sabemos perfectamente que no te debes de fiar de tu enemigo, ¿ok? Siempre atentos, ¿de acuerdo? Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Bahak, Wadash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.